Trampa 4. Ay, caray, se me fue la voz. Una disculpa. Ahí estoy. Trampa 4. La lesión del instinto de conservación, la consecuencia de la captura. El instinto es algo muy difícil de definir, pues sus configuraciones son invisibles y aunque intuyamos que éstas forman parte de la naturaleza humana desde tiempos, nadie sabe muy bien dónde se alojan desde un punto de vista neurológico o cómo influyen exactamente en nosotros. Desde un punto de vista psicológico, Jung aventuró la hipótesis según la cual los instintos derivaban del inconsciente psicoide, de un estrato de la psique en el que la biología y el espíritu se rozan. Tras una cuidadosa reflexión, yo he llegado a tener la misma opinión e incluso me atrevo a decir que el instinto creativo, en particular, es el lenguaje lírico del yo, en la misma medida en que lo es la simbología de los sueños. Etimológicamente, la palabra instinto deriva del verbo latino instingere, que significa instigar, estimular, y también del vocablo instinctus, que significa impulso, instigación. La idea del instinto se puede valorar positivamente como un algo interior que mezclado con la premeditación y la conciencia guía a los seres humanos hacia una conducta integral. Una mujer nace con todos los instintos intactos. Aunque se podría decir que la niña del cuento se ha visto arrastrada a un nuevo ambiente en el que se suaviza su aspereza y se eliminan las dificultades de su vida, lo que ocurre en realidad es que cesa su individuación y se detiene su impulso de desarrollo. Y cuando la anciana, la presencia aniquiladora, considera que la obra del espíritu creativo es un desecho y no una riqueza, la niña se refugia en el silencio y se entristece, tal como suele ocurrir cuando el espíritu creativo se aleja de la vida del alma natural. Peor todavía, el instinto de la niña de escapar de aquella apurada situación queda totalmente anulado. En lugar de aspirar a una nueva vida, se sienta en un charco psíquico de pegamento. El hecho de no huir cuando ello es absolutamente necesario provoca depresión. Otra trampa. Podemos llamar al alma lo que gustemos, nuestro matrimonio con lo salvaje, nuestra esperanza para el futuro, nuestra desbordante energía, nuestra pasión creativa, nuestra manera, lo que nosotras hacemos, el amado, el novio salvaje, la pluma en el aliento de Dios. Cualesquiera que sean las palabras o las imágenes que utilicemos para designar este proceso de nuestra vida, eso es lo que ha sido capturado. Por esta razón, el espíritu creativo de la psique se siente tan desvalido. A través de diversos estudios de la fauna salvaje, se ha descubierto que distintas especies de animales cautivos, por muy amorosamente que se hayan construido los lugares que ocupan en los zoológicos y por mucho que los quieran sus cuidadores humanos, tal como efectivamente ocurre, son a menudo incapaces de procrear, sus apetitos de alimento y descanso se tuercen y sus conductas vitales quedan reducidas al letargo, al mal humor o a una inoportuna agresividad. Los zoológicos llaman a esta conducta de los animales cautivos depresión animal. Cada vez que se encierra una criatura en una jaula, sus ciclos naturales del sueño, de la selección de la pareja, el celo, el acicalamiento, el apareamiento, etc., se deterioran. Y cuando se pierden los ciclos naturales, se produce el vacío. El vacío no equivale a la plenitud, tal como ocurre en el concepto budista del vacío sagrado, sino que es más bien algo así como estar dentro de una caja cerrada sin ventanas. Por consiguiente, cuando una mujer entra en la casa de la anciana reseca, pierde la determinación y experimenta el efecto de unas emanaciones nocivas, del tedio, de las simples depresiones y de unos repentinos estados de ansiedad similares a los síntomas que registran los animales cuando la captura y los traumas los han dejado aturdidos. Una excesiva domesticación apaga los fuertes y fundamentales impulsos del juego, de la relación, el enfrentamiento con las dificultades, el vagabundeo, la comunicación, etc. Cuando una mujer accede a ser demasiado bien educada, los instintos de estos impulsos se ocultan en su más oscuro inconsciente, lejos de su alcance automático.
Se dice entonces que sus instintos están heridos. Lo que tendría que producirse de una manera natural no se produce en absoluto, o solo se produce después de demasiados tirones y sacudidas, explicaciones racionales y luchas consigo mismo. Al definir el exceso de domesticación con el término de captura, no me refiero a la socialización, es decir, al proceso mediante el cual se enseña a los niños a comportarse de una manera más o menos civilizada. El desarrollo social reviste una importancia decisiva. Sin él, una mujer no podría abrirse camino en el mundo. Pero un exceso de domesticación es como prohibir bailar a la esencia vital. En el estado saludable que le es propio, el yo salvaje no es dócil ni estúpido. Está alerta y reacciona en cualquier momento y ante cualquier movimiento. No está encerrado en una sola pauta absoluta y repetida, válida para todas las circunstancias. Tiene una opción creativa. La mujer cuyo instinto está herido no tiene ninguna opción, simplemente se queda atascada. Hay muchas maneras de quedarse atascada. La mujer que tiene el instinto herido suele delatarse porque le cuesta pedir ayuda o reconocer sus propias necesidades. Sus instintos naturales de lucha o de huida están drásticamente reducidos o se han extinguido. El reconocimiento de las sensaciones de satisfacción, disgusto, recelo y cautela y el impulso de amar plena y libremente están inhibidos o exagerados. Como en el cuento, uno de los más insidiosos ataques al yo salvaje consiste en inducir a la mujer a comportarse como es debido, dándole a entender que recibirá una hipotética recompensa. Aunque este método puede, subrayo el puede, inducir transitoriamente a una niña de 2 años a ordenar su habitación y a no tocar sus juguetes hasta que no haya hecho la cama, jamás de los jamases dará resultado en la existencia de una mujer vital. A pesar de que la coherencia, el cumplimiento de una acción hasta el final y la organización son esenciales para el desarrollo de la vida creativa, la perentoria orden de la anciana de comportarse con corrección destruye cualquier oportunidad de desarrollo. La arteria central, el núcleo, el tronco cerebral de la vida creativa, es el juego, no la corrección. El impulso de jugar es un instinto. Si no hay juego, no hay vida creativa. Si eres buena, no hay vida creativa. Si te sientas quietecita, no hay vida creativa. Si solo hablas, piensas y actúas con discreción, habrá muy poco juego creativo. Cualquier grupo, sociedad, institución u organización que anime a la mujer a denostar lo excéntrico, a recelar de lo nuevo e insólito, a evitar lo ardiente, lo vital, lo innovador, a despersonalizar lo personal, está pidiendo una cultura de mujeres muertas. Janis Joplin, la cantante de blues de los años 60, es un buen ejemplo de mujer fiera cuyos instintos resultaron heridos por las fuerzas que aplastaron su espíritu. Su vida creativa, su inocente curiosidad, su amor a la vida y su actitud un tanto irreverente en relación con el mundo en los años de su desarrollo fueron despiadadamente censurados por sus profesores y por muchas de las personas que la rodeaban en la sureña comunidad baptista blanca de su época, en la que tanto se ensalzaban las virtudes de la buena chica. A pesar de que era una excelente estudiante y una pintora de considerable talento, las demás chicas la sometieron a ostracismo por no llevar maquillaje, y lo mismo hicieron sus vecinos por su afición a subir a la cumbre de una rocosa colina de las afueras de la ciudad para cantar con sus amigos y por su interés por la música de jazz. Cuando al final huyó al mundo del blues, estaba tan muerta de hambre que ya no supo comprender cuándo tenía que detenerse. Sus límites eran muy inestables, es decir, carecía de límites en cuestión de sexo, alcohol y drogas. Hay algo en Bessie Smith, Anne Sexton, Edith Piaf, Marilyn Monroe y Judy Garland que sigue la misma pauta del instinto herido que es propia del hambre del alma. El intento de encajar, su conversión en alcoholizadas, su incapacidad de detenerse. Podríamos elaborar una lista muy larga de mujeres de talento con el instinto herido que, en el vulnerable estado en que se encontraban, tomaron unas decisiones muy desacertadas. Como la niña del cuento,
Todas ellas perdieron por el camino sus zapatillas hechas a mano y llegaron hasta los perjudiciales zapatos rojos. Todas se morían de tristeza, pues estaban hambrientas de alimento espiritual, de relatos del alma, de naturales vagabundeos, de adornos personales de acuerdo con tus necesidades, de aprendizaje divino y de una sana y sencilla sexualidad. Pero eligieron sin querer los zapatos malditos, las creencias, las acciones, las ideas que provocaron el progresivo deterioro de su vida. Y estos las convirtieron en unos espectros entregados a una danza enloquecida. No puede subestimarse la posibilidad de que la lesión del instinto sea la causa de la conducta de las mujeres cuando éstas se comportan como si estuvieran locas, cuando se sienten dominadas por las obsesiones o se quedan atascadas en unas pautas de conducta menos perjudiciales, pero no por ello menos destructivas. La curación de los instintos heridos empieza con el reconocimiento de que se ha producido una captura, seguida de un hambre del alma, y que se han alterado los límites de la perspicacia y la protección. El proceso que dio lugar a la captura de una mujer y a la consiguiente hambre del alma se tiene que invertir. Pero primero, muchas mujeres pasan por las siguientes fases que se describen en el cuento. Yo quería, perdona, hago solo un inciso. Trampa 5. El, sub, el subrepticio intento de llevar una vida secreta de estar dividida en dos. En esta parte del cuento, la niña va a ser confirmada y la llevan al zapatero para que le haga unos zapatos. El tema de la confirmación es un añadido relativamente moderno. Desde un punto de vista arquetípico, es muy probable que las zapatillas rojas sea un fragmento repetidamente retocado de un relato o un mito mucho más antiguo acerca del inicio de la menarquía y de una vida menos protegida por la madre. En el caso de una joven a la que en años anteriores sus parientes de sexo femenino han enseñado a ser consciente y a reaccionar ante el mundo exterior. Se dice que en las culturas matriarcales de la antigua India, del antiguo Egipto y de ciertas partes de Asia y de Turquía, que según se cree han influido en nuestro concepto del alma femenina al difundirse en un territorio de miles de kilómetros de extensión, la entrega de aleña y de otros pigmentos rojos a las muchachas para que se pudieran teñir los pies con ellos era la característica esencial de los ritos de iniciación. Uno de los más importantes ritos de iniciación se refería a la primera menstruación. El rito celebraba el paso de la infancia a la prodigiosa capacidad de extraer la vida del propio vientre y de poseer el correspondiente poder sexual y todos los poderes femeninos periféricos. La ceremonia se centraba en la sangre roja en todas sus fases: la sangre uterina de la menstruación, la del alumbramiento de un niño y la del aborto, todas ellas fluyendo hacia los pies. Como se puede ver, las zapatillas rojas iniciales tenían muchos significados. La referencia al Día de los Inocentes también es un añadido posterior. Guarda relación con una festividad cristiana que, en Europa, acabó eclipsando las más arcaicas celebraciones del solsticio de invierno del antiguo mundo pagano. Durante las más remotas celebraciones paganas, las mujeres llevaban a cabo unos rituales de purificación del cuerpo femenino y del espíritu del alma femenina como preparación de la nueva vida figurativa y literal de la inminente primavera. Los ritos podían incluir lamentaciones colectivas por los embarazos malogrados, incluidos la muerte de un niño o el aborto espontáneo, los partos de fetos muertos, los abortos provocados y otros importantes acontecimientos de la vida sexual y reproductiva femenina del año anterior. Ahora se produce en el cuento uno de los más reveladores episodios de la represión psíquica: el voraz deseo del alma de la niña quiebra los listones de sus resecos comportamientos. En la tienda del zapatero se apodera subrepticiamente de los extraños zapatos rojos sin que la anciana se dé cuenta.
Un hambre voraz de vida del alma ha aflorado a la superficie de la psique y se apodera de todo aquello que tiene a mano, pues sabe que muy pronto volverá a ser reprimida. Este explosivo hurto psicológico se produce cuando una mujer empuja considerables partes del yo hacia las sombras de la psique. Según la visión de la psicología analítica, la represión tanto de los instintos, impulsos y sentimientos negativos como la de los positivos da lugar a que estos habiten en un reino de sombras. Mientras el ego y el superego intentan seguir censurando los impulsos de la sombra, la misma presión generada por la represión parece algo así como una burbuja en la pared lateral de un neumático. Al final, cuando el neumático empieza a dar vueltas y se calienta, la presión que hay detrás de la burbuja se intensifica y da lugar a que ésta estalle hacia afuera, liberando todo su contenido interior. La sombra actúa de una manera muy parecida. Por eso una persona avara puede sorprender a todo el mundo donando de repente varios millones de dólares a un orfelinato. Por eso una persona normalmente dulce es capaz de sufrir un arrebato y comportarse como una persona enloquecida. Descubrimos que, abriendo un poco la puerta del reino de la sombra y dejando escapar poco a poco algunos elementos, estableciendo una relación con ellos, buscándoles un uso y entablando negociaciones, podemos disminuir el riesgo de ser sorprendidas por los ataques subrepticios y las inesperadas explosiones de la sombra. Aunque los valores varían de cultura a cultura y arrojan distintos matices negativos y positivos sobre la sombra, los típicos impulsos que se consideran negativos y que por consiguiente se relegan al reino de la sombra son los que inducen a una persona a robar, engañar, asesinar, actuar con exageración y cosas por el estilo. Los aspectos negativos de la sombra tienden a ser extrañamente excitantes a pesar de su carácter entrópico, por cuyo motivo arrebatan el equilibrio, la ecuanimidad y la vida de los individuos, las relaciones y los grupos. Pero la sombra también puede contener los divinos, deliciosos, bellos y poderosos aspectos de la personalidad, sobre todo en el caso de las mujeres. La sombra contiene casi siempre unos aspectos muy hermosos del ser, que la cultura ha prohibido a los que apenas presta apoyo. En el fondo del pozo de la psique de demasiadas mujeres se encuentra la creadora visionaria, la astuta narradora de cuentos, la previsora, la que sabe hablar bien de sí misma sin menosprecio, la que puede mirarse a la cara sin pestañear, la que se esfuerza por mejorar su arte. Los impulsos positivos de la sombra en las mujeres de nuestra cultura suelen girar a menudo en torno al permiso para crear una vida hecha a mano. Estos aspectos descartados, menospreciados e inaceptables del alma y el yo no se limiten a permanecer ocultos en la oscuridad, sino que más bien se dedican a conspirar con el fin de establecer cómo y cuándo entrarán en acción para poder alcanzar la libertad. Borbotean en el inconsciente, hierven a fuego lento hasta que un día, por muy hermética que sea la tapa que los cubre, estallan hacia afuera y hacia arriba en un desbordado torrente dotado de voluntad propia. Entonces es, tal como decimos en nuestras remotas regiones boscosas, como intentar introducir de nuevo 10 libras de barro en un saco de 5 libras. Cuesta taponar lo que ha estallado en la sombra una vez que se ha producido la detonación. Aunque hubiera sido mucho mejor haber encontrado un medio integral de vivir conscientemente la alegría que nace del espíritu creativo en lugar de enterrarlo, a veces la mujer se ve empujada contra la pared y este es el resultado. La vida de la sombra se produce cuando las escritoras, las pintoras, las bailarinas, las madres, las buscadoras, las místicas, las estudiantes o las viajeras dejan de escribir, pintar, bailar, hacer de madres, buscar, escudriñar, aprender, hacer prácticas. Es posible que dejen de hacerlo porque aquello a lo que han dedicado tanto tiempo no ha dado el resultado que ellas esperaban o no ha recibido la acogida que se merecía o por otras innumerables razones.
Cuando la que hace algo se detiene por el motivo que sea, la energía que fluye naturalmente de ella se desvía hacia el mundo subterráneo, en el que aflora donde y cuando puede. Sabiendo que en pleno día no puede emprender con ímpetu cualquier cosa que desee, la mujer empieza a llevar una extraña doble vida, fingiendo una cosa en las horas diurnas y actuando de otra manera cuando tiene ocasión. Cuando la mujer trata de comprimir su vida en un pulcro y precioso paquetito, lo único que consigue es empujar a presión toda su energía vital hacia la sombra. Estoy bien, muy bien, dice la mujer. La miramos desde el otro lado de la estancia o reflejada en el espejo. Sabemos que no está bien. Más adelante, un día, nos enteramos de que se ha liado con un intérprete de flautín y se ha largado a Tippecanoe para convertirse en una reina de salón de billar. Y nos preguntamos qué ha ocurrido, pues sabemos que ella aborrece a los intérpretes de flautín y siempre quiso vivir en la isla de Orcas y no en Tippecanoe, y jamás nos había comentado nada acerca de los salones de billar. Como la Hedda Gabler de la obra de Henrik Ibsen, la mujer salvaje puede simular vivir una existencia corriente, mientras rechina los dientes, pero siempre hay que pagar un precio. Hedda tiene una peligrosa y apasionada vida secreta y juega con un ex amante y con la muerte. Por fuera finge estar encantada de tocarse con sombreritos y de escuchar los comentarios de su reseco marido acerca de la aburrida vida que lleva. Una mujer puede ser exteriormente educada e incluso cínica mientras se desangra por dentro. O como Janis Joplin, puede intentar adaptarse hasta que ya no puede más, en cuyo caso su naturaleza creativa, corroída y asqueada por el hecho de verse obligada a descender a la sombra, estalla violentamente para rebelarse contra los dogmas de la buena crianza, actuando con una imprudencia que pone en peligro sus cualidades y su vida. Se lo puede llamar como se quería, como se quiera, pero el hecho de vivir una existencia secreta, porque a la verdadera no se le da espacio suficiente para prosperar, es muy duro para la vitalidad de las mujeres. Las mujeres capturadas y muertas de hambre roban toda suerte de cosas, roban libros y músicas censurados, roban amistades, sensaciones sexuales, afiliaciones religiosas, roban pensamientos furtivos, sueños de revolución, roban tiempo de sus parejas y sus familias, roban un tesoro y lo introducen subrepticiamente en su casa, roban el tiempo de escribir, el tiempo de pensar y el tiempo del alma. Introducen subrepticiamente un espíritu en la alcoba, un poema antes del trabajo, roban un brinco o un abrazo cuando nadie mira. Para apartarse de este camino polarizado, la mujer tiene que abandonar el fingimiento. Vivir una existencia falsificada del alma jamás da resultado. Siempre estalla el neumático cuando una menos lo espera. Entonces no hay más que tristeza a nuestro alrededor. Vale más levantarse, permanecer de pie, por muy sencillo que sea el estrado, vivir al máximo y lo mejor que se pueda, y dejar de robar falsificaciones. Tenemos que buscar lo que es significativo y saludable para nosotras. En el cuento, la niña escamotea los zapatos ante la anciana con mala vista para indicar que el reseco y perfeccionista sistema de valores carece de capacidad para examinar las cosas con detenimiento y estar atento a lo que ocurre a su alrededor. Es típico que la psique interior herida y también la cultura no se percaten de la aflicción personal del yo. La niña hace una nueva elección equivocada en una larga lista de equivocaciones. Supongamos que el primer paso hacia la trampa, el hecho de subir al carruaje dorado, lo diera por ignorancia. Supongamos que el hecho de abandonar el fruto de su trabajo manual fuera una imprudencia típica de los que carecen de experiencia en la vida. Pero ahora quiere los zapatos del escaparate del zapatero. Y curiosamente este impulso hacia la nueva vida es justo y apropiado, pues la niña se ha pasado demasiado tiempo en casa de la anciana, por lo que sus instintos no dan la voz de alarma cuando hace esta mortal elección.
De hecho, el zapatero conspira con ella, le guiña el ojo y sonríe ante su desdichada elección. Juntos toman subrepticiamente los zapatos rojos. Las mujeres se engañan de esta manera. Se deshacen del tesoro cualquiera que éste sea, pero roban trastos aquí y allá, siempre que pueden. ¿Están escribiendo? Sí, pero en secreto, lo cual significa que no cuentan con ningún apoyo e ignoran los efectos de lo que hacen. ¿La estudiante quiere vivir su vida? Sí, pero en secreto, lo cual quiere decir que no tendrá ninguna ayuda ni ninguna guía. La actriz se arriesga a ofrecer una actuación completamente original o presenta pálidas imitaciones que la convierten en un remedio, en lugar de ser un modelo. ¿Y qué decir de la ambiciosa mujer que finge no ser ambiciosa, pero que se muere de ganas de conseguir logros por sí misma, para los suyos, para su mundo? Es una ardiente soñadora, pero se limita a seguir afanosamente hacia adelante en silencio. Es terrible no tener un confidente, una guía, alguien que la anime un poquito. Es muy difícil arrancar pequeños retazos de vida de esta manera, pero muchas mujeres lo hacen a diario. Cuando una mujer se siente obligada a robar subrepticiamente la vida, significa que está viviendo al límite de la subsistencia. Roba la vida cuando los oye a ellos, quienes quiera que sean los sellos de su vida. Actúa con aparente calma y desinterés, pero donde quiera que haya una rendija de luz, su moribundo yo pega un salto, corre hacia la más cercana forma de vida, se anima, suelta una coz hacia atrás, se abalanza como una loca, baila como una tonta, se agota e intenta regresar a la negra celda antes de que alguien se dé cuenta de que se ha ido. Es lo que hacen las mujeres cuyos matrimonios son insatisfactorios. Es lo que hacen las mujeres a quienes se obligan a sentirse inferiores. Lo hacen también las mujeres que se avergüenzan, que temen el castigo, el ridículo o la humillación, las que tienen el instinto herido. El robo es bueno para la mujer capturada solo si roba lo apropiado, solo si eso la conduce a su liberación. Esencialmente, el hecho de robar cosas buenas y satisfactorias y sustanciosos pedazos de vida hace que el alma experimente con más vehemencia que nunca el deseo de dejar de robar y de ser libre, de llevar la vida que ella estime conveniente a la vista de todo el mundo. Como se ve, hay algo en el alma salvaje que no nos permite subsistir para siempre con retazos fragmentarios de vida, pues en realidad es de todo punto imposible que la mujer que aspira a la consciencia robe pequeñas bocanadas de aire puro y después se conforme solo con eso. ¿Recuerdas cuando eras niña y descubriste que no podías matarte conteniendo la respiración? Por mucho que intentemos aspirar un mínimo de aire o ninguno en absoluto, un poderoso fuelle asume el mando, algo violento y exigente que, al final, nos obliga a aspirar el aire a la mayor rapidez posible. Inhalamos con ansia y nos llenamos los pulmones hasta que volvemos a respirar con normalidad. Por suerte, la psique alma hay algo muy parecido. Se apodera de nosotras y nos obliga a aspirar grandes bocanadas de aire puro. Sabemos que no podemos subsistir robando sorbitos de vida. La fuerza salvaje del alma femenina, exige tener acceso a toda la vida. Podemos permanecer en estado de alerta y ver las cosas que son adecuadas para nosotras. El zapatero del cuento prefigura al viejo soldado que más adelante en el cuento hace cobrar vida de los zapatos, que obligan a la niña a bailar hasta enloquecer. Hay demasiadas coincidencias entre este personaje y lo que sabemos acerca del antiguo simbolismo como para pensar que se trata de un inocente espectador. El depredador natural del interior de la psique y también el de la cultura es una fuerza que cambia de forma y puede disfrazarse de la misma manera que las trampas, las jaulas y los cebos. Envenenados se disfrazan para poder atraer a las incautas. Recordemos que el zapatero engaña a la anciana como quien gasta una broma. No, lo más probable es que esté
en connivencia con el viejo soldado. Ahí se le fue, ahí volvió. Nuria, nos quedamos con el viejo soldado. Me fui, chicas. A ver, Sí, vuelvo. ahí con Antaño el demonio, ujú. el soldado, el zapatero, el jorobado y otras figuras se utilizaban para simbolizar las fuerzas negativas tanto en la naturaleza terrestre como en la naturaleza humana. Aunque podríamos sentirnos justamente orgullosas de que el alma fuera lo bastante valiente para atreverse a robar subrepticiamente algo en semejantes condiciones de sequía, está claro que esta circunstancia por sí sola no puede ser la única. Una psicología integral tiene que incluir no solo el cuerpo, la mente y el espíritu, sino también la cultura y el ambiente. Bajo esta luz, debemos preguntarnos en cada nivel cómo es posible que una mujer individual comprenda que tiene que rebajarse, retroceder, arrastrarse por el suelo y suplicar una vida que es suya de entrada. ¿Qué es lo que en cualquier cultura exige tal cosa? El examen de las presiones creadas por las distintas capas de los mundos interior y exterior evitará que una mujer crea que el hecho de apoderarse subrepticiamente de los zapatos del demonio es de alguna manera una elección constructiva. ¿Sigo? Trampa 6. Trampa 6. El temor ante lo colectivo, la rebelión de la sombra. La niña se apodera subrepticiamente de los zapatos rojos, se va a la iglesia haciendo caso omiso del revuelo que se arma a su alrededor y es denostada por la comunidad. Los habitantes de la aldea hablan de ella, la castigan, le arrebatan los zapatos, pero ya es demasiado tarde, está atrapada. Aún no se trata de una obsesión, sino más bien de que la comunidad provoca y fortalece su hambre interior, exigiéndole capitular ante su estrechez de miras. Se puede intentar llevar una vida secreta, pero más tarde o más temprano el superego, un complejo negativo y o la propia cultura se nos echarán encima. Es difícil esconder algo que los demás no aprueban, que nosotras deseamos con ansia. Es difícil esconder los placeres robados aunque no nos proporcionen alimento. Lo propio de los complejos y de las culturas negativas es echarse encima de todo lo que se aparta de la conducta aceptable establecida por la sociedad y revela los impulsos divergentes del individuo. De la misma manera que algunas personas se ponen furiosas cuando ven una simple hoja en el suelo, el juicio negativo saca su sierra para amputar cualquier miembro que no se adapte a la norma. A veces la colectividad ejerce presión sobre una mujer para que sea una santa, para que sea instruida y políticamente correcta, para que lo tenga todo bien junto y ordenado, de tal manera que cada uno de sus esfuerzos sea una obra perfecta. Si nos acobardamos ante la colectividad y nos sometemos a las presiones que ésta ejerce para que nos adaptemos estúpidamente a sus normas, nos salvaremos del exilio, pero al mismo tiempo pondremos traidoramente en peligro nuestras vidas salvajes. Algunos piensan que ya pasó la época en que se maldecía a la mujer salvaje y cuando ésta se comportaba de acuerdo con el yo natural de su alma. Se la calificaba de equivocada y de mala, pero no es así. Lo que ha cambiado son los tipos de conducta que se consideran incontrolados en el caso de las mujeres. Por ejemplo, hoy en día, distintos lugares del mundo, si una mujer adopta una postura política, social, espiritual, familiar o medioambiental, si se atreve a decir que el rey va desnudo, o si habla en nombre de los que sufren o los que no tienen voz, con demasiada frecuencia se examinan sus motivos para averiguar si se ha desmadrado
es decir, si se ha vuelto loca. El destino final de una niña salvaje nacida en el seno de una comunidad rígida es la ignominia, de verse esquivada por los demás. Los que la esquivan tratan a la víctima como si no existiera. Le niegan el interés espiritual, el amor y otras necesidades psíquicas. El propósito de todo ello es obligarla a adaptarse a las normas, so pena de matarla espiritualmente y o expulsarla de la aldea que languidezca hasta morir en el desierto. Si se esquiva a una mujer, ello se debe casi siempre a que ha hecho o está a punto de hacer algo de carácter salvaje. Las más de las más, las más de las veces que algo tan sencillo como expresar una opinión ligeramente distinta o vestirse con un color considerado impropio, es decir, se debe tanto a cosas muy pequeñas como a cosas grandes. Hay que recordar que una mujer oprimida no es que se niegue a encajar, sino que no puede encajar sin morir al mismo tiempo. Está en juego de su integridad espiritual, por lo cual tratará de liberarse por todos los medios a su alcance, por muy peligrosos que estos sean. Veamos un ejemplo reciente. Según la CNN, al principio de la Guerra del Golfo, las mujeres musulmanas de la Arabia Saudí, a las que estaba vedado conducir vehículos por motivos religiosos, subieron a los automóviles y se pusieron al volante. Después de la guerra, las mujeres fueron llevadas ante unos tribunales que condenaron su conducta y finalmente, después de muchos interrogatorios y reproches, fueron entregadas a la custodia de sus padres, hermanos o maridos, quienes tuvieron que prometer mantenerlas en cintura en el futuro. Este es un ejemplo de la huella de vida y prosperidad que deja una mujer en un mundo enloquecido que la tacha de escandalosa, insensata e incontrolada. A diferencia de la niña del cuento que se deja dominar por el reseco mundo que la rodea, a veces la única alternativa que le queda a una mujer si no quiere acobardarse ante una comunidad pergaminada consiste en llevar a cabo un acto de valentía. Este acto no tiene por qué ser necesariamente un terremoto. Valentía significa seguir los impulsos del corazón. Hay millones de mujeres que cada día llevan a cabo actos de gran valentía. No se trata solo del acto individual que transforma una reseca comunidad, sino de la repetición de los actos. Tal como me dijo una vez una monja budista, las gotas de agua traspasan la piedra. Además, hay en casi todas las comunidades un aspecto oculto que fomenta la opresión de las vidas salvajes, espirituales y creativas de las mujeres. Dicha opresión consiste en animar a las mujeres a delatarse mutuamente y a someter a sus hermanas o hermanos a unas restricciones que no reflejan la capacidad de relación presente en los valores familiares de la naturaleza femenina. La presión de la sociedad obliga no solo a que la mujer delate a otra y la exponga, por tanto, a un castigo por comportarse de una manera femenina integral, por horrorizarse o manifestar su disconformidad ante las injusticias, sino también a que las mujeres de más edad colaboren en la opresión física, mental y espiritual de las más jóvenes, las menos poderosas o las más desvalidas, y que las más jóvenes se nieguen a atender las necesidades de las que son mucho mayores que ellas. Cuando una mujer se niega a apoyar a una comunidad reseca, se niega a abonar sus pensamientos salvajes y actúa de acuerdo con ellos. El cuento de las zapatillas rojas nos enseña esencialmente que tenemos que proteger debidamente la psique salvaje, valorándola inequívocamente nosotras mismas, hablando en su nombre, negándonos a someternos a la enfermedad psíquica. También nos enseña que lo salvaje, por su belleza y energía, siempre es visto por alguien, por algún grupo o comunidad, como un trofeo o como algo que se tiene que reducir, modificar, ser sometido a las normas, asesinado, rediseñado o controlado.
Los salvajes siempre necesitan un vigilante en la puerta, so pena de que no se utilice como es debido. Cuando una comunidad es hostil a la vida de una mujer, en lugar de aceptar las etiquetas peyorativas o irrespetuosas que se les aplican, la mujer puede y debe, como el patito feo, resistir y aguantar buscando el lugar que le corresponde y, de ser posible, vivir más y superar la prosperidad y la creatividad de aquellos que la habían denigrado. El problema de la niña de las zapatillas rojas consiste en que, en lugar de adquirir fuerza para su lucha, se pierde en bobadas, seducida por el romanticismo de aquellos zapatos rojos. Lo importante de la rebelión es que la forma que sus zapatos, perdón, lo importante de la rebelión es que la forma que asuma sea eficaz. La atracción que ejerce en la niña los zapatos rojos le impide en realidad protagonizar una rebelión significativa, capaz de promover un cambio, de transmitir un mensaje y provocar un despertar. Ojalá pudiera decir que hoy en día las trampas para mujeres ya no existen, o que las mujeres son tan listas que ven las trampas desde lejos, pero no es así. El depredador está todavía presente en la cultura y sigue tratando de socavar y destruir toda conciencia y todos los intentos de alcanzar la plenitud. El dicho según el cual las libertades tienen que reconquistarse cada 20 años encierra una gran verdad. A veces parece que hay que conquistarla cada 5 minutos. Sin embargo, la naturaleza salvaje nos enseña que tenemos que enfrentarnos a los desafíos a medida que se van produciendo. Cuando los lobos son acosados, no dicen, oh no, ya estamos otra vez. Saltan, brincan, corren, se lanzan, se echan a la garganta, hacen lo que tienen que hacer. Por consiguiente, no debemos escandalizarnos por el hecho de que se produzca una entropía y un deterioro y de que haya que pasar por momentos difíciles. Las cuestiones que tienden una trampa a la alegría de las mujeres siempre cambiarán de forma y de aspecto, pero en nuestra naturaleza esencial encontraremos toda la fuerza y la alivio necesarias para llevar a cabo los actos imprescindibles del corazón.